En Wilkes University en Pensilvania, Estados Unidos, los estudiantes reciben sus clases. Entre ellos hay varios jóvenes panameños que desde niños vieron en el estudio la mejor herramienta para triunfar. La casualidad no los trajo aquí. Su rendimiento escolar fue la llave que les permitió abrir la puerta de la educación de excelencia. Son historias que hablan de esfuerzo, sacrificio, recompensa, agradecimiento y de un fuerte deseo de superación. Marcos Javier Ríos es del Algodón, una comunidad ubicada en las Minas, provincia de Herrera. Es un joven que ama el campo y la naturaleza. Recuerda que en su infancia hubo juegos, pero también obligaciones que fueron moldeando su personalidad. Aprendió a superarse a sí mismo y a ser independiente. Mi infancia, la verdad es que para mí fue muy bonita. Puedo decir que es muy bonita porque la infancia de ahora usted puede ver que si un niño está llorando, usted simplemente le da un celular y ya se calla, pero cuando yo estaba en mi infancia, nosotros no hacíamos eso. A nosotros o nos mandábamos a buscar leña o nos mandábamos a buscar algo, pero no nos dábamos un celular o una computadora. Marcos tiene 5 hermanos, de los varones es el menor. Cuenta que los fines de semana trabajaba para ayudar a sus padres y para tener dinero para sus estudios. A los fines de semana alguna vez lavaba carro, los sábados y domingos me ganaba unos $20-30 y ya tenía para mi semana. Entonces yo estoy seguro que mi hermano mayor también hicieron lo mismo. La verdad que fue difícil, pero muy bonito y aprendimos mucho también. Nosotros tuvimos que trabajar por lo que nosotros queríamos. Ellos nos daban lo que podían y la verdad es que estoy muy agradecido con mis papás, sí. Y porque la forma en que nos atendieron y nos han atendido en nuestra infancia, pues, y están con nosotros. Y bueno, nosotros aprendimos a cómo trabajar por nosotros mismos algunas veces y la verdad que fue muy lindo por eso. Para hacer la secundaria ingresó al centro estudiantil del IFARU en Chitré. Recuerda que en 6º año les informaron que los alumnos que obtuvieran los mejores promedios recibirían una beca para estudiar en el exterior. Yo dije, aquí hay bastante competencia en este internado, yo sé que aquí hay muy buenos estudiantes, así que yo voy a tratar de estudiar el doble de lo que estoy estudiando. Entonces, los dos promedios más altos del internado, fuera hombre o mujer, y obtenían una beca para estudiar inglés. La verdad que a mí me gustaba el inglés. Al final del año recogieron todas las notas y gracias a Dios yo era uno de los 2 promedios más altos del internado. Y bueno, así fue como nos dieron la beca para estudiar un año el año antepasado. En sus estudios de inglés obtuvo el promedio más alto. Regresó a Panamá y aplica a una beca del IFARU para estudiar ingeniería ambiental. Sus buenas calificaciones fueron el pasaporte para ingresar a Wilkes University en Pensilvania. Estudiar en esta universidad es muy interactivo. Solo estar sentado en un salón de clase viendo al profesor, que a veces tu cerebro explota cuando solo estás mirando números y números. Que si la tecnología de aquí es muy avanzada, que nos llevan a hacer un experimento para que nosotros mismos aprendamos a cómo hacer las cosas. Por ejemplo, que mi carrera, que es ingeniería ambiental, nos tomarían, vayan a tal río y hagan una muestra y hagan esto que lo otro. Y busquen si está contaminada, busquen qué problemas puede haber con el agua. El niño que en su infancia sembró plantas y cacao, el joven de los algodones, hoy estudia en los Estados Unidos. La verdad es que solo lo veía en películas. La verdad que veía las películas y yo dije, wow, mira Estados Unidos, qué pretty se ve. Pero nunca me imaginé que yo iba a tener una beca para estudiar aquí. Antes de eso, yo solo pensaba en estudiar, incluso iba a estudiar un técnico allá en Los Santos, porque realmente quería estudiar ingeniería ambiental, pero no podía. Pero entonces, ¿qué hago? Agarrar un técnico, no me quiero quedar por ahí. El IFARU ha cambiado mi vida. Juana Pimentel es de Los Pozos, provincia de Herrera. Desde que era una niña le gustó la escuela. Era una estudiante con buenas calificaciones, el orgullo de sus padres. La joven de la península de Azuero quería estudiar turismo. Ese bachillerato lo ofrecían en Chitré, pero ella no tenía un lugar para hospedarse. Mi mamá estuvo averiguando las mejores condiciones para que me moviera a Chitré para estudiar turismo el bachillerato. Ella encontró el centro estudiantil del IFARU. Me matriculó ahí, entré al IFARU y después de 3 años de trabajo duro, porque fueron 3 años bastante difíciles para mí, de ahí el IFARU me otorgó la beca. Cuando terminó su bachillerato, Juana no tenía recursos para seguir sus estudios. Así las cosas,
buscó un trabajo. Lo intenté el año pasado mientras esperaba por la beca y estudiaba y trabajaba y era bastante difícil, muy difícil, porque tenía que levantarme temprano para ir a trabajar al hotel. Después que salía del hotel tenía que hacer tareas, ir a la universidad, hacer a veces comida, cosas así. Era bastante difícil y tal vez hubiera terminado la universidad o tal vez no. Tal vez hubiera estudiado algo que no me gustaba, cuando aquí estoy estudiando lo que de verdad me gusta. La joven estudia hospitalidad en la Universidad de Wilkes, en Pensilvania. Está enamorada del turismo. Me gusta mucho porque los profesores se integran mucho contigo. Si yo tengo alguna pregunta, ellos en el salón te dicen, estamos aquí para ti, puedes hablar con nosotros en nuestras horas de oficina. Ellos tienen diferentes horas de oficina, agendadas, o nosotros podemos hacerlas mediante citas. Reconoce que en un principio no fue fácil interactuar con los estudiantes estadounidenses, pero hoy se comunican bien. Ella aprovecha cada clase para aprender. Vino tras una meta y no descansará hasta conseguirla. Porque cada esfuerzo que nosotros hacemos aquí lo hacemos por nosotros, por nuestro país, por la familia. Pero además de eso nosotros estamos motivando a muchas personas, muchos jóvenes de nuestra edad y de diferentes edades a que sigan adelante, que la educación no termina saliendo de sexto año, que la educación continúa y que a veces es difícil conseguir un trabajo después de la universidad, pero si uno tiene la constancia, la perseverancia, la tolerancia para persistir en sus sueños, ellos lo pueden lograr. El esfuerzo de Juana toca otras vidas. Ella es una inspiración para su hermano, el motor que impulsa sus estudios. Lo que me motiva mucho y me gusta mucho es que mi hermano, cuando a él le detectaron una enfermedad en el ojo, a veces decía que él no quería la universidad porque tal vez no tenía tiempo o cosas así. Pero yo fui y lo matriculé a la universidad y las primeras clases yo fui por él a la universidad y le tomé las notas y yo se las llevaba. Yo le decía, esto te va a gustar y cosas así. Él no quería ir a la universidad, pero cuando él me vio que yo me vine acá, que empecé a cumplir todos mis sueños, que me trazaba metas y que todas las estaba cumpliendo, mi hermano se esforzó más y se metió a la universidad. Entre los panameños que estudian en Pensilvania también está Miguel Concepción. Miguel es de Santa Fe de Veraguas. Él creció con su familia. Crecí con ellos hasta noveno grado. Es como lo típico de una familia rural. Ir a la escuela, tal vez pensar más en graduarme de sexto año, estudiar, pero no más de ahí. Miguel cuenta que la mayoría de los jóvenes de su comunidad no pasan de la secundaria. Por necesidad y por desconocimiento, ellos cambian los estudios por el trabajo. Soy de una familia rural y prácticamente ya nadie conoce qué es una universidad, entonces cuando uno está pequeño, de repente los padres de uno no tienen, mi papá no tiene una escuela secundaria, entonces yo, bueno, si llego hasta sexto año, o sea, llegué un poco más lejos que ellos, hasta ahí. Llegó hasta sexto año porque se ganó una beca por ser un estudiante distinguido. Sus planes eran estudiar en la Universidad Tecnológica, pero no tenía recursos. No le quedó de otra que trabajar la agricultura junto a su padre. Pero una tarde, una buena noticia llegó a su casa y cambió su destino. Entonces llegó una colaboradora del IFARO, del Centro Regional, a buscarme. Se fue como las 2 de la tarde. Yo me acuerdo como si fuera ayer. Entonces ella dice, no, que te estamos llamando por teléfono, hemos preguntado por ti y no hay respuesta, entonces tuvimos que venirte a buscar para que mañana estés en una reunión en Panamá. En el transcurso del camino ella me explicó que era una beca que quería salir, entonces o sea, yo cumplía con todos los requisitos que pedían. Entonces ya de ahí lo que esa es la oportunidad, esa es la única oportunidad que tengo. Voy a aprovecharla al máximo, sin saber qué era lo que tenía que hacer. Yo nomás me decidí, bueno, voy al proceso de qué es lo que hay que hacer. La beca que le otorgó el IFARU lo trajo a Estados Unidos. Primero estudió inglés y ahora ingeniería mecánica. Nada es imposible, que todo se puede, lo único que hay que esforzarse, creer en sí mismo, porque si uno no cree en uno mismo, eso es difícil de conseguirse, de lograrse, porque para mí eso solamente era de repente un sueño. Yo vi a la persona, ¿no?, que se fue para estudiar a tal país, se fue a estudiar al extranjero, entonces yo pensaba, bueno, ¿será que eso, o sea, será porque la gente
tiene plata y puede enviar a los muchachos a estudiar a otro lugar. Además, la gente del campo tiende como dice el panameño, a echarse. Pero, o sea, eso es solamente ese como en el pensamiento. Si tú realmente quieres progresar, aprovechar, ser alguien en la vida, solamente hay que creer en uno mismo y trabajar fuerte para lograr. Son las historias de superación de 3 jóvenes que han colocado la bandera panameña en el lugar más alto, pero aún hay relatos que compartir. Ellos saben que el estudio lleva al triunfo y que las oportunidades doradas solo se consiguen con esfuerzo, voluntad y sacrificio. Raúl López Aranda, Telemetro reporta.